se ha consolidado en los últimos años un consenso sobre el papel positivo que las industrias culturales pueden jugar en el desarrollo de un país, no solo en términos económicos, sino también en el fortalecimiento de la cohesión y la integración social. En el año 2007, Uruguay ratificó la Convención sobre la protección y la promoción de la diversidad de expresiones culturales, aprobada por la Conferencia General de la UNESCO. De esta forma, el país se comprometió a implementar acciones que promuevan el desarrollo cultural como parte sustancial de una estrategia para alcanzar los objetivos de desarrollo del milenio. En este contexto comienza a implementarse en el año 2008 el proyecto de fortalecimiento de las industrias culturales y mejora de la accesibilidad a bienes y servicios culturales de Uruguay, denominado Vivicultura. Se trata de un programa conjunto del Estado uruguayo y el Sistema de Naciones Unidas, financiado por España a través del Fondo ODM. El proyecto Vivicultura específicamente procura contribuir al logro de 3 de los 8 objetivos de desarrollo del milenio. El número 1, la reducción de la pobreza y el hambre. El 3, la promoción de la igualdad entre los géneros y la autonomía de la mujer. Y el 8, el fomento de una asociación mundial para el desarrollo. Siguiendo estos objetivos, las acciones implementadas por Vivicultura giran en torno a 3 ejes: competitividad, accesibilidad e institucionalidad. En cuanto a la competitividad, se busca fortalecer la gestión y la calidad de los bienes y servicios culturales producidos en Uruguay. Las acciones apuntan al desarrollo del sector artesanal, la incubación de emprendimientos culturales y a la conformación de un conglomerado de la música y un conglomerado editorial. Bueno, en realidad hicimos 2 talleres hasta ahora. Y más o menos en cada uno fueron un promedio de 30 artesanos. La edad es increíble lo diferente, ¿no? Había gente joven y gente muy mayor. El Estado tiene la potestad de buscar nuevas formas de comercialización, que es lo que necesita el artesano. Y acá en Uruguay somos muy pocos, o sea que el artesano tiene que salir al exterior. El Estado por eso, a través de la DINAPYME, alquila stands, predios en las ferias regionales e internacionales. Entonces nosotros lo que quiere el proyecto es prepararlos para competir en el exterior. En materia de accesibilidad, se procura facilitar el acceso de grupos vulnerables de la población a bienes y servicios culturales. Este eje contempla la creación de usinas culturales y fábricas de cultura e impulsa los proyectos de formación artística para niños, niñas y adolescentes, mediadores culturales en el interior del país, equidad de género y mesas de diálogo en torno a los objetivos de desarrollo del milenio. Yeah. Y escribiendo en una tabla ya estoy harto de palabra. Ahora quiero acto. ¡Que se callen los que hablan! Los que están arriba de seguro no me mandan, hago lo que quiero. Me expreso con tanta rabia. Mis líricas en imprenta. No está a la Para mí, o sea, está bueno porque es una ayuda que te da a la persona que no tienen el capital, o sea, no tienen dinero, los recursos para poder hacer esto por sí mismo. Entonces esto te da una mano, te ayuda. Y gracias a esto, el domingo 13, tuvimos un toque en vivo, pudimos cantar en vivo, ya hemos recorrido 3 o 4 barrios, 3 barrios, sí, ahí y eso es lo que nos ayuda. Así que le decimos a la gente que, para la gente que no tenga los recursos, que deje la vergüenza y que venga hasta acá, que acá siempre lo van a recibir muy bien, lo van a tratar bien, te ayudan. Si no tenés los instrumentos, te dan instrumentos para tocar, si querés aprender también te enseñan. O sea, es sobre todo, no es solamente rap, hay diferentes estilos de música, rock, folclore, melódico, todo lo que vos quieras venir a cantar acá, murga, te ayuda. Nosotros se ha dado a conocer a través de la prensa el proyecto que estaba funcionando y la gente te muestra interés, te pregunta qué haces, por qué lo haces, cómo lo conseguiste. Bueno, y ahí viene la parte de explicar de dónde viene, por qué está financiado. Y después, a fin de año, como una forma de mostrar el trabajo, hicimos una expoventa acá en el Centro Cultural,
donde tuvimos una buena afluencia de público que conocieron el trabajo, te preguntan, ahí te permite explicar mejor. Y también vendimos bastantes piecitas que es parte de nuestra meta final, digamos, ¿no? El último eje procura fortalecer la institucionalidad cultural del país a través de las siguientes acciones: creación de un sistema de información cultural, establecimiento de una cuenta satélite de cultura, implementación de la Red Sur de intelectuales y trabajadores de la cultura y fortalecimiento del Departamento de Industrias Creativas de la Dirección Nacional de Cultura. Por un lado, me resulta interesante la Red Sur en el sentido de poder articular lo que significa el saber del oficio con el saber académico y pueda encontrarse una articulación para seguir profundizando en lo que significa eso en términos de conocimiento e institucionalidad. La cuenta satélite cultura básicamente es ver cómo impacta la cultura en términos económicos. El SIC como institucionalidad es un eje estratégico y sumamente interesante y potencial, no solamente para Uruguay internamente, sino también con perspectivas regionales e internacionales. En conclusión, el proyecto Vivicultura pone de manifiesto la estrecha relación que existe entre cultura y desarrollo. Por eso la importancia de la cultura a nivel económico y social resulta ser un factor clave en la estrategia para el logro de los objetivos de desarrollo del milenio. ¿No hay Photoshop para arreglar mi cara? No esperaba esa pregunta. Realmente cuando uno entra acá al urbano, se huele rico, se huele cultura, se huele buena gente. Mostrarle a la ciudad también lo que yo canto y lo que hacemos está muy bueno, es una oportunidad única y espero que siempre continúe abierta las oficinas porque están muy buenas. En el interior no existía nada de esto. Yo no sé de qué manera decir gracias. Muy tapo esto, ¿no? Bueno. Cambiar es lo que te ayudará. ¿Qué sigue?